Cuando éramos pequeños, nuestros profesores nos enseñaron que, al hacer el examen, recordáramos escribir nuestro nombre. Esta chica es muy obediente con el profesor, pero antes de que terminara de escribir su nombre, fue expulsada de la sala de examen por el supervisor. Los alumnos se sintieron muy incómodos. Se equivocan a veces los profesores. Estas personas están participando en un concurso de aumento de sueldo. El tema solo tiene una pregunta. Si responden correctamente, pueden pasar a la ronda de preguntas. El supervisor declara las 3 reglas del concurso. Si infringes alguna de las 3 reglas, serás expulsado. If you try to communicate with myself, or the guard, if you spoil your paper, intentionally or accidentally, if you choose to leave this room for any reason. Any questions? A continuación, comienza el examen oficial. El tiempo de la prueba es de 80 minutos. Cuando el candidato abrió la hoja del examen, descubrió que se trataba de una hoja en blanco. Esto dificultaba la comprensión de los alumnos. Incluso querían golpear el tema. Viendo que el tiempo pasaba minuto a segundo, Chan se disponía a escribir su nombre. Pero antes de terminar de escribir, fue sacada a rastras por la seguridad. Esto dificulta aún más la comprensión de los alumnos. Un caballero llamado Witte respondió más tarde. Solo decir que no se permite a los candidatos hablar con el examinador. Por no decir que los candidatos no pueden hablar entre ellos. Intentó hablar con el candidato que tenía al lado. Por supuesto, no respondió. A continuación, se levantó, pero todavía nada. En ese momento comprendió que, aparte de las otras 3 normas, podía hacer lo que quisiera. También explicó que el hecho de que Chan escribiera su nombre en la prueba equivale a destruirla. Por eso se la llevó el superintendente. Decidieron unir fuerzas para encontrar la respuesta en la pregunta del examen. Brunette cree que el papel del examen puede haber usado tinta de invisibilidad. Necesita ser iluminada para ser visible. Después de intentarlo, no ocurrió nada. En ese momento, Rubia descubrió de repente que había LEDs en la pared. Pensó que este tipo de lámpara podría funcionar. Así que todos se unieron para romper la luz blanca de la habitación. Entonces la luz LED se encendió. Todos se apresuraron a poner el papel del examen cerca de la luz. Pero ningún efecto en absoluto. Todos están muy decepcionados. Ha pasado un cuarto del tiempo. Witte cogió el papel de examen de Chan y fue expulsado. Luego lo pintó en la hoja, pero el examen no muestra nada. Witte se quedó pensativo y pensó que tal vez necesitaba echarle vinagre o limón por encima para que salieran las palabras. Así que rompió la hoja de la prueba y se la dio a Negro. Le dijo que utilizara su saliva para hacer la prueba. Cogió otra hoja y la acercó a la pared. Pretendía usar orina para aclarar el examen, pero todos fallaron. Justo cuando todos no sabían qué hacer, Sordo empezó a decir tonterías para sí mismo. Se puso las botellas y hablaba en francés mientras hablaba. Dark sabe francés, así que rápidamente hace de intérprete. See clearly is all. Witte ya no puede oír. Sentía que Sordo estaba loco, así que solo podía decir tonterías. De repente, Brunette se acercó al lado del policía. Ella sacó un encendedor de su bolsillo. Pensó que si sonaba la alarma de incendios, el agua pulverizada podría aclarar la prueba. Se subió a la mesa y encendió el mechero, pero la luz estaba demasiado lejos para hacer nada. El fuego tiene que hacerse más grande. Witte enrolló inmediatamente el delantal de examen que había sobre la mesa. Luego se lo dio a Brunette. Después de quemar el hilo, también sonó la alarma de incendio. A continuación, apareció una fuerte lluvia. Blanco y Negro sacan la moneda y recogen el agua, pero no hay nada malo en la prueba. Además, el líquido que cae es todo agua. Cuando Morena bajó a la mesa, descubrió que la hoja de examen que había quemado era suya. Fue engañada por Blanco, pero realmente arruinó su examen. Así que fue llevada a rastras por la policía. Viendo que la Morena estaba maldiciendo, Black quiso aleccionar a la egoísta Witte, pero la luz se apagó de repente. Marrón descubrió de repente que esta bombilla se controlaba con la voz. Corto es apagado, abierto es abierto. Pero en ese momento, Sordo, en la primera fila, oyó de repente un grito. Witte fue hacia él. Le dijo a Sordo que honestamente lo rompiera y se lo metiera en la boca. Así de fácil, Sordo fue conducido fuera por la seguridad por destruir el papel del examen. Después, Witte dijo con orgullo que ya sabía las preguntas del examen, pero que no las diría. Al ver a Blanco tan enfadado, Negro no pudo contener más su ira. Le dio un puñetazo y cayó al suelo. Lo ató a una silla y estuvo a punto de empujarlo fuera de la sala de examen. Pero Blonel le dijo que si le empujaba a la fuerza, también incumpliría las normas. Así que Black le pone el lápiz en la mano y pretende que destruya la hoja del examen, pero no lo consigue. En ese momento, Witte se despertó diciendo que tenía que tomar medicamentos. También dijo que estaba gravemente enfermo. Necesita tomar su medicina una vez cada hora o de lo contrario convulsionará y morirá. Ayúdale a tomar la medicina y les dirá a todos las preguntas del examen. Black vio que Witte era muy honesto y decidió darle la medicina. Pero la medicina no estaba en Witte. Blanco sospecha que alguien le ha robado la medicina. Después de decir eso, se desmayó, pero en ese momento, Marrón se levantó. Fue detrás de Dark y la ató en una silla. Él siente que Dark es el líder, porque en cada conversación, Dark siempre divulga sin querer noticias de la empresa, incluso la afición del jefe que ella sabía. Obviamente, solo los empleados internos conocen estas noticias, pero esta vez, Dark todavía se negó a admitir su identidad como espía. Además, discutió con Brown. Brown no pudo hacer nada,
así que sacó un trozo de papel y le arrancó la minifalda. Le hizo un corte en el muslo con el papel. Pensó que podría utilizar este método para obligarla a decir la pregunta del examen, pero Dark se negó a ceder. Solo quedaban 20 minutos. Brown se quitó las gafas y se preparó para rasgarle las pupilas con papel. En medio del peligro, el asustado Dark admitió y reveló su identidad. Resultó que era una empleada interna de la empresa, pero no era ella quien debía hacer la prueba. Debido a su aumento de sueldo, se presentó a este concurso. Brown sintió que era sincera y la perdonó, pero justo en ese momento, White, a su lado, empezó a convulsionar. Si no tomas la medicina, morirás. Bland sugirió que buscaran en sus cuerpos para averiguar quién escondió las drogas, pero no encontraron nada. Dark va a ver a Brown y encuentra un chicle debajo de su escritorio. Lo abrió y encontró una pastilla dentro, pero cuando Dark estaba a punto de darle un trago a White, Brown la detuvo rápidamente. Además, también dejó caer la pastilla en su mano. Al ver que White estaba en peligro, Dark pidió ayuda delante de la cámara, pero se saltó las normas, por lo que fue sacada por la policía. Rubia vio esto e inmediatamente sacó su horquilla. Recogió la pastilla del desagüe. Cuando Blanco terminó de beber, se despertó más tarde, pero nunca dio las gracias a la persona que le salvó. Además, le dijo a todo el mundo que la prueba en realidad no tenía ninguna pregunta. Solo una persona puede quedarse. Cuando terminó de hablar, miró la pistola de la policía. Black lo vio e inmediatamente se acercó. Después de luchar durante un rato, Negro robó el arma de la policía. Pero Blanco pensó que Negro era un hombre amable, así que no se atrevió a dispararse. Así que causó problemas y se acercó a Black. Entonces aprovechó para robarle el arma. Disparó repetidamente a unos cuantos, pero fue en vano. Entonces descubrió que el arma que tenía en la mano era necesaria para desbloquear la huella dactilar. Así que tiró de la mano de Quest. Luego le agarró la mano y apuntó a los demás. Por su propia seguridad, Brown abandonó solo la sala de reconocimiento. Rubio también abandonó voluntariamente la prueba. Antes de salir, se lo dijo a Black. Nada más salir por la puerta. Rubio gritó: Lights out! Lights on! Tras un disparo salvaje, Negro no solo no pudo escabullirse, sino que fue alcanzado en el pecho por una bala y cayó al suelo. A continuación, Blanco descubrió que había un pie fuera de la puerta. Resultó que Rubio no se rindió. Justo cuando White estaba a punto de disparar, descubrió que se había acabado el tiempo. Así que gritó a la cámara diciendo que era el último que quedaba, pero la policía está a punto de llevárselo. Chris levantó el reloj y vio que quedaban 3 segundos. White estaba completamente desconcertado. Resulta que, antes de que Sordo fuera eliminado, pulsó en secreto el velocímetro. Así que se puede decir que el concurso no ha terminado. Entonces White también infringió la ley. Al final, fue sacado de la sala de examen. Ahora solo queda Rubia. Al ver sus gafas en el suelo, recordó lo que había dicho Sordo. Recogió sus gafas y las combinó con el trozo de gafas que había sobre la mesa. Después de hacer zoom, vio el papel del examen. Arriba muestra: primera pregunta. Solo ahora comprendió que la pregunta del examen era: Any questions? No. Así de fácil, Rubia pasó sin problemas la ronda de entrevistas. El último jefe del concurso, Sordo, fue eliminado. Es un científico con autismo. Organizó meticulosamente este concurso porque quería comprobar si todos dominaban los detalles. Negro no está muerto, porque las balas de esa pistola son falsas. Solo tomó una píldora de coma temporal. Se puede decir que hagas lo que hagas, debes prestar atención a los detalles y estudiar el método. No hay que tener prisa. Lo más importante es ser siempre amable. Como Bland tenía estas normas, al final fue aceptada por la empresa. Ella es la imagen justa en la empresa. Tal vez el que no tiene estas cosas es aún peor. Algunas personas son realmente mezquinas, otras son realmente caballerosas. Cuando conozcas a estas personas, ¿cómo las tratarás?